Buenas tardes, señoras y señores. Damos comienzo a un acto que la Academia tenía obligación de hacer, porque este año, como todos sabéis, estamos en la conmemoración del 4º centenario de la muerte de Cervantes. Entonces, era necesario que la Academia hiciera un acto conmemorativo. Para ello está aquí nuestro académico correspondiente y profesor de la Universidad de Sevilla, ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giralde. Siempre atento a la Academia, siempre fiel a la Academia, siempre colaborando con la Academia. Da gusto tener académicos así. También da gusto tener un académico como don Ceferino Aguilera, que también se presta. Bueno, la verdad es que yo creo que debíamos de darle más trabajo a los académicos, que los académicos ya se fueran preparando conferencias, los académicos numerarios, y fueran teniendo su protagonismo, que lo tienen, pero que tengan más protagonismo en la Academia, y todo lo que saben que lo expongan en conferencias que estamos dispuestos a disfrutar. Don Ceferino Aguilera será el que presenta esta tarde a don Miguel Cruz Giralde, y no me extiendo más en mi breve bienvenida a vosotros por estar aquí en este martes y 13. Yo creo que mucha gente no ha querido salir de casa, no vaya a ser que se resfríe o le pase algo, pero bueno, por eso estamos en este salón más pequeñito, teniendo en cuenta esta efeméride. Estamos aquí como más en familia. Tiene la palabra don Ceferino Aguilera. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, de la ciudad de Écija. Estimados compañeros de Academia, señoras y señores, bienvenidos, como decía nuestra presidenta, a este acto de homenaje a este gran clásico de la literatura universal como es don Miguel de Cervantes Saavedra. Agradezco a la corporación a la que me honro en pertenecer el encargo de presentar al ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giralde con ocasión de su nueva conferencia centrada ahora, como decía, en un verdadero clásico universal, cuyo 4º centenario de su fallecimiento conmemoramos este año, Miguel de Cervantes Saavedra, tan vinculado a Écija en su madurez, como saben todos ustedes, del año 1587 hasta el año 1589 especialmente, ya que actuó entonces como comisario real de abastos que el rey Felipe II tenía planteado para ir contra Inglaterra, la famosa empresa de Inglaterra, como se decía entonces. Écija fue sin duda el centro de operaciones del escritor, pues aquí no solo reclamó las dotaciones a los principales propietarios, sino que fijó su residencia para trasladarse al resto de localidades sevillanas y cordobesas. El paisaje popular y humano de su estancia en el sur quedaría plasmado con absoluta vivacidad en sus principales piezas teatrales, por ejemplo El rufián dichoso, o en algunas de sus novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo o El coloquio de los perros, pero sobre todo, que duda cabe, en la gran cumbre que le llevó a la fama universal en El Quijote. Al concluir el año dedicado a Miguel de Cervantes, esta docta casa ofrece, de la mano de uno de sus más activos y brillantes académicos correspondientes, una esperada conferencia sobre las razones para un centenario. La impartirá otro Miguel, un hombre de mérito y de vocación, con un envidiable currículo y una excelente personalidad creadora. Don Miguel Cruz Giralde, como Cervantes, de mirada inteligente y compasiva, es un auténtico hombre de letras, docente, escritor, investigador, crítico y académico, bien convencido de la utilidad de la vida académica para potenciar el desarrollo de las ciencias, de las artes y las letras, ya no solo en nuestra sociedad, en nuestro entorno, sino en nuestra región y en nuestra patria. Es, asimismo, fiel a la misión común de todo académico: crear, como decía también nuestra presidenta, y difundir el arte, las ciencias y las letras en nuestra sociedad, actuando como factor dinamizador del conocimiento y de transmisión del mismo a nuestro entorno. Ateneísta de carácter y convicción, nació proféticamente en el año 1956 en la calle de Sevilla, José María Izquierdo, esquina a José Espigao. Su vocación de hombre de letras ya la vive de modo natural en su primera adolescencia como apasionado lector de las novelas de Julio Verne y, por supuesto, como un ejemplar estudiante de filología hispánica.
Como docente, es preciso destacar que el profesor Cruz es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Filología Hispánica por la Universidad Hispalense. Es catedrático de Lengua Castellana y Literatura del IES Fernando de Herrera de Sevilla desde el año 1978 y profesor asociado del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla desde 1989, donde actualmente ejerce su labor, que además compagina con grupos de investigación y con la dirección de diversas y diferentes tesis doctorales. En estos dos centros de enseñanza, así como en el de la UNED de Sevilla, ejerce el profesor Cruz Giraldez su docencia, que abarca tanto las asignaturas de su especialidad como las que se dirigen a la formación específica y cualificada del profesorado de educación secundaria, ámbito en el que es preciso también insistir que ejerce como profesor tutor profesional de prácticas. En verdad que nos encontramos ante un hombre, como decía, de letras, al que le apasiona su especialidad, que ha estudiado con dedicación y con acierto desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea las letras hispánicas, adquiriendo así un sólido conocimiento de la misma. Quiero también destacar su faceta como escritor. Está ultimando estos días previos a Navidad su pregón de Navidad, organizado por el Club Nicolás Fontanilla del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, y además es escritor, es poeta, y podemos leer notables y numerosas visiones líricas sobre los pasos sevillanos y la Semana Santa. Pero especialmente como investigador y crítico, el profesor Cruz Giraldez tiene una amplia, fecunda y rica actividad. Se ha centrado en el estudio de los temas de los problemas de la literatura española contemporánea y especialmente de la literatura andaluza. En este enorme horizonte se sitúan sus libros y publicaciones más notables, por decir algunos títulos significativos de su trayectoria investigadora y crítica: Estampas sevillanas del 800, Sevilla y García Lorca, la obra en prosa de Rafael Lafón, Vida y poesía de Rafael Lafón, título este de su tesis doctoral defendida en 1984, que es además una importante contribución al mejor conocimiento de la poesía sevillana de uno de los grupos poéticos más significativos sevillanos en el siglo XX, el Grupo Mediodía, al que, por cierto, preciso recordar, perteneció un excelente poeta ecijano, Manuel Díez Crespo, nacido en 1910 y muerto en 1993, Premio Nacional de Teatro y Premio también Nacional a la mejor labor periodística y radiofónica sobre teatro, entre otros grandes premios que obtuvo nuestro académico, porque también fue académico, Manuel Díez Crespo, y que ingresó, como digo, en el Grupo Mediodía, concretamente en el año 1932. Volviendo de nuevo a la trayectoria, al perfil biográfico y académico de nuestro conferenciante, el conjunto catálogo de los trabajos de investigación en forma de artículos, estudios, capítulos de libros, colaboraciones de libros, revistas literarias, etcétera, es ciertamente enorme. Citemos algunas obras, algunos títulos a modo de muestra significativa, como por ejemplo sus estudios acerca de la biblioteca de Blas Infante en Coria del Río, la obra de los hermanos Quintero, la literatura andaluza del siglo XVIII, así como sus varios estudios dedicados a Caldós, a Clarín, a Juan Ramón Jiménez y su relación, por ejemplo, con América. Realmente le interesan los clásicos universales y los clásicos locales y sevillanos, que también son muchos de ellos universales. Ha estudiado la obra narrativa de Manuel Halcón, la poesía del 27 y, por supuesto, los hermanos Machado, Adriano del Valle, Quintana o incluso la poesía del propio Cervantes. Y ha profundizado igualmente en el auto sacramental como exponente teatral de la mentalidad barroca. También quiero hacer referencia a su trayectoria vocacional de hombre de letras con unas breves pinceladas que solo estoy esbozando, destacando que el profesor Cruz ha obtenido también numerosos premios. En efecto, es Premio Archivo Hispalense en 1983 de la excelentísima Diputación Provincial para el trabajo Vida y Obra de Rafael Lafón. Y así podría continuar durante varios minutos indicando los principales premios, que, por decir algunos más, también nuestro profesor, nuestro conferenciante invitado esta tarde, es el Premio Ciudad de Sevilla de 1985, Premio de Investigación San Fernando de Sevilla en 1987, Premio de Investigación sobre Andalucía y América en el año 1992, o, por ejemplo, también Premio Ateneo de Sevilla 2002, de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Don Miguel Cruz, como Cervantes,
también es un hombre de armas y no solo de letras, un hombre de armas y de letras. Cabe recordar que Cruz Giraldez también es oficial reservista voluntario con el empleo de alférez del Ejército de Tierra, destinado como militar en el Centro Regional del Instituto de Historia y Cultura Militar. Finalmente, destacando otra faceta, como académico, el profesor Cruz pertenece a diversas academias, organismos oficiales y órdenes de caballería. Por ejemplo, es académico ya no solo de nuestra propia Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, sino también es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, académico numerario electo de la Academia de Historia y Ciencias Históricas Ortiz de Zúñiga de Sevilla, caballero de mérito de la Orden de Caballeros de San Clemente de Sevilla, o incluso también académico correspondiente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de la ciudad de San Fernando, aparte de vicepresidente primero de la Junta Promotora de la Academia Andaluza de la Historia, sin obviar lógicamente tampoco por su gran vínculo, puente de unión que tiene con Écija gracias a su pertenencia al Ateneo de Sevilla, del que forma parte, ostentando el cargo de adjunto a la presidencia desde el año 2011. Y tiene, en fin, por terminar, y no continuar con una serie que podría ser mucho más extensa, una vinculación especial con nuestra academia. Es preciso ser justos y reconocer las deudas de gratitud contraídas con su magisterio y con su labor, que espero que puedan pronto fructificar con una recopilación de sus artículos dedicados a los poetas y escritores ecijanos, en un volumen que pueda titularse, por ejemplo, Estudios Ecijanos. Y cabe recordar su labor de puente entre Sevilla y Écija, cuando nuestra academia publicó el poemario colectivo Exaedro, Poemas Ilustrados. Incluso cuando se le hizo un homenaje a la académica correspondiente, doña María de los Reyes Fuentes Blanco, el primer aniversario de su fallecimiento. El profesor Cruz ingresó como académico correspondiente aquí, en nuestra docta casa, por un discurso titulado La Serrana de la Vera, una tragedia famosa de Luis Vélez de Guevara, en el año 2012. Y desde entonces, antes y después de su ingreso, ha ido colaborando en diferentes ocasiones, como por ejemplo cuando disertó sobre el poeta ecijano también, Benito Mas y Prat, o en 2014 trató el tema del gran poeta del 27, Luis Cernuda, 1902-1963, un poeta en el recuerdo. Y este mismo año, el año 2016, hace unas pocas semanas, como quien dice, estuvo aquí presentando, prologando el poemario de nuestra presidenta, doña Concha Ortega, El lugar de las dudas, y ya no solo aquí en el Palacio de Benamejí, también lo hizo previamente en Sevilla, sin tampoco olvidar a principio de año su magistral conferencia sobre Santa Teresa de Jesús, que, como saben ustedes, también estuvo en nuestra ciudad, y que él no solo trata a nivel poético o incluso como religiosa, sino también como persona que está vinculada a la ciudad, y eso lo suele utilizar, suele ser una de las ideas recurrentes cada vez que habla de un poeta, aunque no haya nacido en la ciudad, sus vínculos de alguna forma con Écija. Bien, y finalmente hoy el profesor Cruz nos honra nuevamente con su presencia y con su magisterio, dedicando su conferencia al centro del canon universal, Miguel de Cervantes Saavedra, cuya personalidad dialógica, inasequible al desaliento y plena de esperanza, apuesta por la fe en el hombre, apuesta por la fe en el amor, por la fe en la justicia y por la fe en la libertad. Muchísimas gracias. Me ha hecho recordar cosas que yo no me acordaba. Trabajo. Sí. Bueno, tiene la palabra don Miguel Cruz Giraldez, y yo por lo menos me voy a bajar para ver y oír mejor. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos,
señoras y señores, mis primeras palabras han de ser necesariamente de gratitud, de muy profunda gratitud a esta querida academia, a mi Academia Vélez de Guevara, por haberme solicitado mi intervención en este acto y ofrecerme esta prestigiosa tribuna para disertar sobre un tema que nos toca tan de lleno por constituir una parte importante de mi línea de investigación, la literatura española, y por su vinculación a nuestra región andaluza y a esta bella ciudad écijana. Muchísimas gracias también a mi presentador, al ilustrísimo señor don Ceferino Aguilera Ochoa, cuyas generosísimas palabras tanto me comprometen ahora ante vosotros. Muchas gracias, Ceferino. Y muchísimas gracias también a la excelentísima señora presidenta, doña Concepción Ortega Casado, por cuya mediación estoy ahora aquí. Su dedicación constante a esta academia está logrando que esta culta sociedad goce de un extraordinario dinamismo que redunda en beneficio de la ciencia, las artes y la literatura en Écija y en toda Andalucía. Ella sabe además cómo valoro y aprecio la vida académica. No en balde pertenezco, como ya saben, a varias reales academias andaluzas y estoy convencido de su utilidad y vigencia en nuestro tiempo actual, tan necesitado del sosiego y la reflexión con que en ellas se lleva a cabo la elaboración y la difusión del saber. Herederas del siglo ilustrado, su función está hoy tan justificada como lo estuvo en su época fundacional. Por eso para mí es un alto honor que me haya confiado la gran responsabilidad de hablar en nombre de la Academia en esta sesión con la que conmemoramos el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, cuyos actos se han desarrollado en toda España a lo largo de este año que está ya próximo a finalizar. Entiendo, como ella, que nuestra Academia no podía dejar pasar la ocasión de recordar debidamente al príncipe de los ingenios españoles, que tanta relación tuvo además con Écija y con todo el antiguo reino de Sevilla. Así que a este tema dedicaré mi disertación. El 22 de abril de 1616 moría en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra. Había nacido, según su partida de bautismo, en Alcalá de Henares en 1547. Debido al oficio de su padre, que era barbero cirujano, y a las dificultades económicas familiares, pasó su infancia y parte de su juventud en distintas ciudades: Valladolid, Córdoba, Sevilla, Madrid. En esta última fue discípulo del humanista López de Hoyos, muy ligado a la espiritualidad erasmista, que tanto influyó en el carácter y la formación del discípulo. En 1569, y por motivos no bien aclarados, se trasladó a Italia, donde entró al servicio del cardenal Acquaviva. Poco después ingresó en el ejército y en 1571 participó en la batalla de Lepanto. Allí resultó herido en el pecho y en el antebrazo izquierdo, por lo que quedó impedido de esa mano. Esta secuela le valió el apelativo de El Manco de Lepanto, aunque en realidad no llegó a perder esa extremidad, solo su movimiento. Cervantes, con un espíritu en verdad heroico, siempre se mostró orgulloso de haber participado en esa gesta y de las heridas que allí recibió. Siguió prestando servicio militar en Italia e intervino después en varias campañas: Corfú, Bicerta, Túnez, y cuando regresaba a la península en 1575 su galera fue apresada por cosarios berberiscos casi frente a las costas catalanas. Miguel y su hermano Rodrigo fueron llevados cautivos a Argel. La familia solo pudo pagar el rescate de uno de ellos, Rodrigo, y Miguel tuvo que permanecer prisionero hasta 1580. Durante este tiempo intentó fugarse en varias ocasiones, por lo que fue trasladado a la cárcel más rigurosa de Argel, la de los Baños. Al fin fue liberado gracias a la mediación de los frailes trinitarios, que lograron reunir la cantidad que faltaba a la aportada por la familia para la ansiada redención. El recuerdo de esta época queda reflejado en muchas de sus obras. Tras su regreso a España comenzó una etapa muy dura para Miguel de Cervantes. Sus sueños de gloria militar ya se habían desvanecido y probó fortuna en diversas ocupaciones. Tras un tiempo en Valencia y luego en Lisboa, en 1584 se casó con Catalina de Salazar y Palacios. El matrimonio residió en Esquivias, de donde ella era natural, hasta 1587, año en que se trasladaron a vivir a Sevilla, la ciudad entonces más importante de España, puerta y puerto de las Indias.
Allí Cervantes desempeñó el puesto de comisario real de abastos, es decir, recaudador de impuestos para la Armada, y no ganó sino sinsabores. Fue incluso excomulgado por haber requisado aquí, en Écija, parte de los diezmos eclesiásticos, y fue encarcelado en 2 ocasiones. La primera en 1592 en Castro del Río, Córdoba, por haber vendido trigo sin autorización. Y la segunda en Sevilla en 1597, al quebrar el banquero al que había confiado todo lo recaudado. Solicitó un puesto para pasar a América, pero la petición le fue denegada. Fue en esta época y durante su segunda estancia en la cárcel cuando, según sus palabras, se engendró el Quijote. En 1604 Cervantes se traslada a Valladolid. Ahí es encarcelado de nuevo, ahora con toda su familia, por un turbio asunto, la muerte de un caballero que ocurrió delante de su misma puerta. En 1606 se estableció definitivamente ya en Madrid, donde moriría 10 años más tarde. El óbito tuvo lugar el viernes 22 de abril y al día siguiente, en los registros de San Sebastián, su parroquia, se consigna que su muerte había ocurrido el sábado 23, de acuerdo con la costumbre que era habitual en la época, que solo se quedaba con la fecha del entierro. Como se sabe, es esta última la que se conoce hoy en día y en la que se celebra cada año en España el Día del Libro. Miguel de Cervantes fue inhumado en el convento de las Trinitarias, según estipulaba la regla de la Orden Tercera a la que él pertenecía, con el rostro descubierto y vestido con el sayal de los franciscanos. Pero sus restos fueron dispersados a finales del siglo XVII durante la reconstrucción del convento, lo que ha dificultado enormemente el hallazgo y la identificación de los mismos, tarea en la que se ha trabajado en estos últimos años con muy incierto resultado. En cuanto a su testamento, se perdió. Nos quedan tan solo las obras de este raro inventor, como él mismo se autodenominaba en el Viaje del Parnaso, a quien el Quijote le valió entrar en la leyenda hasta el punto de convertirse en el escritor más reconocido de la literatura española y uno de los grandes de la literatura universal. Y es que como autor literario, Miguel de Cervantes cultivó todos los géneros de su tiempo. La poesía, son muchos y bastante buenos sus poemas incluidos en comedias y novelas, además de una obra de más empeño, Viaje del Parnaso, en 1614. El teatro, en sus distintas modalidades, tragedias como El cerco de Numancia, comedias como La Gran Sultana, El rufián dichoso, Los tratos de Argel, Los baños de Argel, Pedro de Urdemalas, o entremeses como El retablo de las maravillas. Pero sobre todo la novela, donde no tuvo rival. En efecto, Cervantes destacó fundamentalmente en el género narrativo. Asumió los modelos anteriores como la novela pastoril, la novela bizantina, la novela morisca, la novela corta a la italiana y la novela caballeresca, y a partir de ahí intentó abrir nuevos caminos. Cervantes es, ante todo, un maestro en el difícil arte de narrar. Puede afirmarse que con él nace en España la novela moderna. Además del Quijote, su obra más conocida, escribió una novela pastoril, La Galatea, publicada en 1585, las novelas ejemplares, en 1614, que son una colección de 12 novelas cortas, y los trabajos de Persiles y Sigismunda, en 1617, esta última publicada ya póstumamente, una novela bizantina. Como narrador, cultivó pues todas las modalidades que existían en su época. Pero su contribución decisiva a la creación de la novela moderna es sin duda el Quijote. En 1605, cuando ya tenía Cervantes 57 años, se publicó en Madrid la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El éxito fue fulgurante. 10 años más tarde, Cervantes publicó la segunda parte de la novela. El Quijote es en principio una parodia de los libros de caballerías. En él se narra en efecto la historia de un hombre que enloquece y, creyendo ser un caballero andante, sale en busca de aventuras junto con un aldeano vecino suyo al que contrata como escudero. La parodia de este género abarca también al lenguaje, pues Cervantes imita en clave cómica el estilo pretencioso y arcaizante de estas novelas, al que opone un ideal de llaneza y naturalidad. Es notable la gran versatilidad de Cervantes para adaptar el diálogo, su gran hallazgo, a cada situación y personaje.
Así, mientras Sancho emplea el lenguaje sencillo del pueblo, matizado de refranes, Don Quijote se expresa en un registro más culto y arcaizante, lo que resultaba muy cómico para el lector de la época, porque ya entonces no se hablaba así. Sus personajes centrales son sin duda dos figuras universales. Don Quijote encarna el más noble idealismo, el deseo de justicia, la valentía, el amor. Sancho, en cambio, representa el espíritu práctico, el sentido material de las cosas. Ahora bien, los dos son personajes vivos y complementarios, que se irán haciendo y evolucionando a lo largo de toda la novela y que se influirán además mutuamente. Es esta profunda verdad humana lo que les ha dado a los dos una fama inmortal. El Quijote es por todo ello una obra maestra, innovadora y original, muy rica en sus contenidos, con la que rompe Cervantes los moldes establecidos y describe la realidad de su tiempo en toda su variedad. Pero lo que nos interesa ahora es la andadura vital del genial autor y sobre todo su relación con Sevilla y con Écija. Varias son las ciudades españolas con las que Cervantes tuvo relación durante su vida, porque en ellas vivió o pasó algún tiempo: Madrid, Córdoba, Valladolid y Sevilla. Esta última tuvo un papel muy relevante en su vida y en su obra, como han puesto de relieve destacados investigadores, como Francisco Rodríguez Marín, Luis Montoto, Pedro Piñero Ramírez o Rogelio Reyes Cano. Y Écija, cuya relevancia en la vida de Cervantes ha sido abordada por Marina Martín Ojeda. Aquí intentaremos trazar un breve panorama de la presencia de Sevilla y de Écija en la obra de Cervantes y resaltar la importancia que tuvo el paso por esta ciudad y su antiguo reino del escritor, del hombre. Cervantes tuvo importantes vínculos a lo largo de su vida con Sevilla y su actual provincia, en aquel entonces el reino de Sevilla. No sabemos mucho de su juventud y de su formación, pero su ascendencia cordobesa por la línea paterna sospechamos que quizás pudo estudiar en Córdoba o Sevilla. Parece que ya en 1567 estuvo en la capital andaluza. Tras la aventura italiana y el cautiverio argelino, Cervantes experimenta la necesidad urgente de encontrar un empleo que dé estabilidad a su nueva familia. De 1587 a 1593 es nombrado comisario real de abastos, de aceites y cereales en Andalucía, actuando como comisario de provisiones para la Armada y la Flota de Indias. Para ello instaló su base de operaciones en Sevilla y desde allí recorrió toda la región. Recientes documentos descubiertos hace poco testimonian su paso y actuaciones por localidades como la Puebla de Cazalla, Osuna, Utrera, Marchena, Morón de la Frontera y hasta Villamartín. Pero esta actividad recaudatoria le traería graves problemas, hasta el punto de chocar con la misma Iglesia. Veamos dos muestras. El 20 de septiembre de 1587 realiza su primera visita a Écija con la intención de requisar todo el cereal disponible. A instancias del cabildo de la ciudad se retrasó la acción, aun cuando debía de ser inmediata por orden de sus superiores. Y cuando ejecuta su comisión, el grano estaba ya en gran parte depositado en la silla del Cabildo Catedral de Sevilla. En función de sus atribuciones, procedió a la requisa, lo que le valdría la excomunión, una cosa que no era para tomar la broma en la España de finales del siglo XVI. Ese año escribe en Écija su espléndido soneto a don Álvaro de Bazán y se encuentra aquí con su amigo Cristóbal Mosquera de Figueroa, que estaba preparando su comentario de la jornada de las Islas Azores, donde incluye el citado poema. En 1588 Cervantes volverá a Écija, esta vez a requisar aceite, aunque solo podrá conseguir la mitad. Tuvo que luchar con la incompetencia de algunos de sus colaboradores o defenderse de las reclamaciones y acciones legales de los campesinos encolerizados por no recibir el pago de las indemnizaciones, lo que motivó que fuera detenido por el corregidor de Écija. El 24 de febrero de ese año apodera a Fernando de Silva, quien solicitará en su representación y obtendrá el levantamiento y absolución de la excomunión ante el clero.
Regresa de Sevilla en marzo por el aceite pendiente y a negociar el decomiso del nuevo cereal, debiendo permanecer hasta finales de mayo en la localidad écijana. Estas continuas exigencias de la corona, compensadas tarde y mal a los ciudadanos, le convertirán en el blanco de las críticas, si bien se reconoce su rectitud. Además, sus gestiones lo encaminaron también a Marchena, donde se darían circunstancias muy parecidas y nuevamente otra vez a Écija. Esto le animó a alquilar aquí una casa para él y sus ayudantes, quizás cansado de vagar por las posadas. Y cuando se llegó a poner en cuestión su honestidad, se vio obligado a escribir una carta el 23 de enero de 1589 al Cabildo de Écija, en la que se defendía de los infundios, debiendo rectificar de sus insinuaciones los acusadores. Una vida, pues, ajetreada y siempre difícil es la que llevó Cervantes aquí por estas tierras. En abril se instala en Sevilla, pero en febrero de 1590 debe ponerse de nuevo en camino, esta vez por la requisa de aceite en Carmona. Cansado de tantos sinsabores, el 21 de mayo solicita pasar a América, pero el 6 de junio el Consejo de Indias deniega la petición. Cervantes deberá seguir pues aquí y habrá de realizar también su cometido por las actuales provincias de Jaén y de Málaga. Ante los muchos escándalos que se dieron en los que estaban involucrados recaudadores corruptos, Cervantes redacta varias declaraciones para justificar sus acciones. Sin embargo, un error cometido en Teba por uno de sus ayudantes le acabará salpicando. Durante este periodo sobrevive gracias a la generosidad de sus amigos, como Tomás Gutiérrez de Castro, quienes le adelantan cantidades, ya que la corona le adeuda la mayoría de los sueldos. Incluso cuando solicita en marzo de 1591 una suma a cuenta de la mayor deuda, no se atiende su petición por el pagador de la corona en Sevilla. El asunto de Teba provoca que Cervantes deje de cobrar, debiendo Gutiérrez liquidar una reclamación económica ante el Tribunal de Cuentas para librarle de la cárcel. Pero en medio de tantas penalidades, Cervantes encuentra tiempo para tener amores con Magdalena Enríquez y para escribir obras literarias, pues quizás en ellas busca la compensación de tantos sinsabores. El 5 de septiembre de 1592 firma en Sevilla un contrato con el director teatral Rodrigo Osorio para la composición de 6 obras, a razón de 50 ducados cada una, de las que no queda ninguna pista. Los escándalos en la recaudación alimentan una caza de brujas para acallar las críticas al sistema. Así se dictan incluso sentencias de muerte para algunos corruptos. El corregidor de Écija, por su parte, arremete contra todos los recaudadores de esta jurisdicción, entre ellos Cervantes, a quien acusa de apropiarse de grano y de cobrar su sueldo 2 veces. Arrestado en Castro del Río, el 19 de septiembre se dicta sentencia en su contra, pero consigue la libertad bajo fianza durante la investigación y la apelación ante el Consejo de Guerra, por lo que en diciembre puede reincorporarse en Sevilla a su trabajo. No obstante, el desafortunado fallecimiento de varios de sus valedores le estrechará cada vez más su margen de maniobra. En 1597 ingresa por deudas en la famosa Cárcel Real de Sevilla, sita en la calle Sierpes, que conocemos bien por la descripción que de ella hizo Cristóbal de Chaves en su relación de la cárcel de Sevilla. Miguel de Cervantes estará en ella hasta abril de 1598. En esta época los funcionarios recaudadores eran responsables de los cobros que debían efectuar, por lo que al quebrar su banquero, unido a ciertas irregularidades, debió responder de la deuda con el Estado. Cervantes permaneció pues en Sevilla desde 1587 hasta 1600. Aquí desempeñó una actividad muy intensa e ingrata como recaudador de impuestos, pero también tuvo tiempo para escribir y gestar algunas de sus obras literarias. Desde la publicación de la Galatea en 1585 hasta la aparición de la primera parte del Quijote en 1605, hay un dilatado silencio editorial en nuestro autor. 20 años, en gran parte coincidentes con su etapa sevillana, en los que no publica nada, no da a conocer ninguna obra. Pero sin duda escribió en esta época algunas piezas teatrales, además de varias poesías, entre ellas el célebre soneto Al túmulo de Felipe II, en el que se burla del levantado en la catedral
con motivo de los funerales del rey celebrados en 1598. Y quizás también la idea germinal del Quijote, un libro que, como él mismo afirma, fue engendrado en la cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento. Y también algunas narraciones cortas a la italiana, con las que Cervantes inauguraba el género novela en España. Las novelas ejemplares se publicaron en 1614, cuando Cervantes vivía ya en Madrid, pero algunas de ellas fueron sin duda escritas en nuestra región. Así se menciona Sevilla con gran detalle en el Coloquio de los Perros y en la Española Inglesa, cuya casa familiar la sitúa el autor en una plaza frente al convento. Pero sobre todo Rinconete y Cortadillo, con su magistral descripción del ambiente de la delincuencia de la Sevilla del siglo de oro, que parece fruto de la observación directa de la realidad, más que de la simple evocación literaria. En ella se citan numerosos lugares de la geografía urbana hispalense: la calle Troya, donde sitúa el patio de Monipodio; la aduana en el barrio del Arenal, el Baratillo; el postigo del Alcázar, las gradas de la calle Alemanes, el arquillo del Ayuntamiento, la calle Tintores, hoy Joaquín Guichot; las plazas del Pan, del Salvador y de la Pescadería, la alcaicería de la Loza, la calle de la Caza, hoy Huelva, el antiguo Matadero. Cervantes debió quedar fascinado por el espectáculo que presentaba la Sevilla de finales del siglo XVI, la urbe más próspera de España, pero también, como contraste lógico, la gran Babilonia moderna, donde confluían todos los delincuentes que a ella acudían al reclamo de la riqueza proveniente de las Indias. Una prueba de la gestación de algunas de estas obras durante la etapa sevillana de Miguel de Cervantes la tenemos en que las novelas Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño figuran incluidas en el manuscrito que el licenciado Porras de la Cámara preparó hacia 1604 para entretener el ocio del cardenal Rodrigo de Castro. Se trata de una colección miscelánea en la que figura también otra novela corta atribuida a Cervantes, La tía fingida. Pues bien, de todos estos lugares mencionados por Cervantes, en estas y en otras obras, hay testimonio en forma de bellas placas cerámicas, como las que aquí pueden ver, que evocan estas citas y que fueron colocadas en 1916, con motivo del tercer centenario de la muerte del autor, por feliz iniciativa de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Todos los azulejos tienen unas dimensiones y estructuras similares, con una cenefa perimetral de tipo alegórico sobre fondo dorado, bordeada de encintados interior y exterior de color ultramar, en cuyo interior están inscritas diferentes frases referentes a algún pasaje de la obra cervantina. En la zona superior aparecen el escudo de Sevilla a la izquierda y la efigie de Cervantes a la derecha, separados por orlas de inspiración vegetal. Y en la inferior un escudete con la fecha, año 1916. Estas placas, realizadas por la fábrica trianera de José Mensaque, continúan casi todas hoy en las fachadas en las que fueron colocadas entonces, hace un siglo. Uno de estos azulejos, el único no relacionado con menciones a Sevilla en una de las obras literarias de Cervantes, es el que recuerda la ubicación de la casa de huéspedes de Tomás Gutiérrez, un cordobés y gran amigo y valedor de Cervantes, en la antigua calle Bayona, hoy Federico Sánchez Bedoya. En ella se alojó durante un tiempo nuestro escritor, y tras el derribo del primitivo edificio, la placa fue trasladada al soportal de entrada de la sede del SAS, el Servicio Andaluz de Salud, sita en la Avenida de la Constitución. No sabemos dónde vivió Cervantes durante su estancia en Sevilla. Con toda seguridad debió alquilar alguna casa debido a lo prolongado de su permanencia aquí, pero antes o quizás después o por temporadas estuvo parado en el mesón de su amigo. Vamos a centrarnos por último en la relación entre Miguel de Cervantes y Tomás Gutiérrez, porque además de arrojarnos luz sobre la vida del escritor y sus opiniones literarias, nos orienta también acerca de un curioso pleito mantenido por el hostelero contra la Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral. En 1593, Cervantes presta testimonio a favor de su amigo Gutiérrez, un antiguo cómico que pretendía ingresar en la muy ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento del Sagrario de la Iglesia Mayor de Sevilla. Un deseo
que chocaba con el oficio que este personaje había desarrollado antes de ser mesonero, debido a la mala fama tradicional de los actores y autores de las comedias. Así lo informa el fiscal de la corporación, Andrés de Mendoza, que rechaza la solicitud de ingreso del antiguo hombre de teatro. Tomás Gutiérrez recurre y alega la dignidad de su anterior oficio, así como la honestidad de la condición de mesonero que ahora tiene, puesto que la suya, dice, no es una simple posada, sino un establecimiento de lujo, con suntuosos tapices, cubiertos de plata y un esmerado servicio, donde se reciben como huéspedes algunos grandes de España, además de autoridades religiosas y judiciales igualmente relevantes, y que su tren de vida es rico, porque, como él mismo dice, en su casa, textualmente, tengo 4 esclavas que la sirven. Yo ando en un caballo, con muy buen trato de mi persona, y en plata labrada y en aderezo de mi casa tengo 6.000 ducados empleados. Y este es trato muy honrado, y en Italia, y en Francia, y en Madrid, y en Valladolid, con menos gasto que este, lo hacen hombres muy principales y caballeros honrados. Muy interesante desde el punto de vista de la sociología literaria es la cerrada defensa que hace del arte de actuar. Yo he representado, pero por esto no he de ser excluido del ser cofrade y dárseme la candela. Bueno, la candela es el cirio en las procesiones. Porque la infamia de que son denostados los representantes se extiende solamente a los hombres jocosos, que se desnudan en cueros y hacen actos lascivos y torpes, con los cuales provocan a los que les ven, y a los histriones que saltan y bailan. Pero a los autores de comedias, oradores que con discreción y artificio representan cosas altas y memorables, no son infames, pero son muy estimados en sus repúblicas y en donde quiera que les conocen y tratan. Y de ellos hace caso su majestad el rey nuestro señor, y sus consejeros, y los demás grandes de todo el reino, y los caballeros particulares les dan su lado y mesa. Y esto no lo harán con los zapateros, ni zurradores, ni taberneros, ni guitarreros, ni jiferos, ni con otros hombres más bajos que estos, a quienes se les ha dado la candela de la dicha cofradía. Y es que previamente el solicitante rechazado había pedido información acerca del oficio de algunos hermanos de la Sacramental del Sagrario, y pudo saber que había algunos que tenían ocupaciones muy modestas, tales como mercader, sombrerero, zapatero, herrador, etc., todas ellas de poca relevancia social. Ignoraba Gutiérrez algo que ha explicado muy bien Fernando de Artacho, que la condición de hidalgo y aun de noble no se perdía por haber caído en estado de pobreza, por lo que era posible que personas en esta situación pudieran pertenecer a cuerpos o instituciones muy ilustres. Y es en este contexto donde se incluye la declaración de Cervantes con la de otros testigos que son presentados por el humillado Tomás en defensa de la dignidad de su oficio. No se trata de personas de poca consideración, sino que han sido seleccionadas cuidadosamente entre sus amigos más cualificados. Así encontramos los testimonios de Martín Alonso, que era clérigo de menores, de Bartolomé Sánchez, familiar del Santo Oficio, Melchor Ortiz de Sandoval, rico mercader de Córdoba, y Miguel de Cervantes Saavedra, que dice ser criado de su majestad, es decir, funcionario. Entre las preguntas que el aspirante a cofrade propone a sus testigos se encuentra la siguiente: si saben que la representación de comedias en actos públicos es arte y no oficio mecánico, sino de mucha habilidad y discreción, y que su origen es de patriarcas y reyes y profetas y cónsules romanos, y así no se les sigue ninguna infamia. Todos testifican en favor de la dignidad de la profesión que antes había ejercido Gutiérrez, y convienen en que se trata no de un oficio mecánico, sino de arte y de mucha habilidad y discreción. Pero es Cervantes, que ha sido llamado como amigo y experto en cuestiones de teatro, quien más se destaca en defensa de su compañero, y pondera su respetabilidad y hace una apología de su sangre limpia y de la probidad y excelencia de su antigua profesión. Y así lo dice expresamente, como persona estudiosa, textualmente, que ha compuesto autos y comedias muchas veces y sabe el origen de las comedias, y que en los tiempos antiguos no se tuvieron por infames los representantes, sino los mimos y pantomimos. Distingue luego entre dos clases de actores, respetables los primeros y deleznables los segundos, una argumentación que retomará Tomás Gutiérrez en su formulación final.
Para Cervantes los mismos constituían un género de gente juglar que en las comedias servía de hacer gestos y actos risueños y graciosos para hacer reír a la gente. Y estos eran los que eran tenidos en poco. Y en contraposición a ellos se encuentran los actores serios, los que representan cosas graves y honestas, dice. Y a continuación añade que el dicho Tomás Gutiérrez ha representado siempre figuras graves y de ingenio, guardando todo honesto decoro, por lo cual no debe ser tenido en menos, sino estimado en más. Concluye con una cerrada defensa de su amigo, el cual ha muchos años ha dejado el dicho oficio y se entretiene agora en gobernar su casa, y por ser honrado como lo es, se acompaña con él mucha gente principal y le dan su lado, mesa y silla. Pero además Cervantes introduce en su testimonio un argumento de autoridad que me parece decisivo en la resolución favorable del pleito, y es que existen personas honorables que en algún momento de su vida ejercitaron el oficio de actor. Y para probar esto, dice el testigo que en la Chancillería de Valladolid está un fulano Vergara, el cual, después de haber sido muchos años representante, le admitió su majestad para relator en su real audiencia, que es oficio muy cualificado y que le tienen personas muy honradas, y de estos conoce mucho en España. Se incluye luego un memorial que podríamos considerar respaldado por Cervantes, en el que se hace una extensa relación de casi 20 hombres honrados y valiosos que fueron actores en una cierta fase de su vida. Y allí está efectivamente el licenciado Juan de Vergara, relator de la Real Chancillería de Valladolid, con otros abogados, escribanos, médicos, incluso una abundante nómina de clérigos toledanos y sevillanos. Por estos años finales del siglo XVI, Cervantes estaba inmerso en el mundo del teatro, por lo que no es de extrañar el conocimiento que tenía de este medio. En esta línea hay que situar el contrato que firma en 1592 con el autor de comedias, hoy diríamos empresario o director, Rodrigo Osorio, en el que se obliga a entregarle 6 comedias de los casos y nombres que a mí me pareciere, para que las podáis representar, y os las daré escritas con la claridad que convenga una a una. Añade que esas comedias habrán de ser de las mejores que se han compuesto, y pareciendo que es una de las mejores comedias que se han representado en España, seáis obligados de me dar y pagar por cada una de las dichas comedias 50 ducados. Y si, habiendo representado cada comedia, añade, pareciere que no es una de las mejores que se han representado en España, no seáis obligados de me pagar por tal comedia cosa alguna. Muy seguro de sus habilidades teatrales tenía que estar Cervantes para firmar este documento. Quizás por esos mismos años escribiría algunas de las comedias de su primera etapa. Algunos años antes, en 1585, y en Madrid, había vendido al autor de comedias Gaspar de Porres 2 obras teatrales, La Confusa y El Trato de Constantinopla, tasadas en 40 ducados. Más tarde, en 1615, en el prólogo de sus 8 comedias, recuerda algunas obras e innovaciones de su primera etapa. Se vieron en los teatros de Madrid representar los tratos de Argel, que yo compuse, la destrucción de Numancia y la batalla naval, donde me atreví a reducir las comedias a 3 jornadas de 5 que tenían. Mostré, o por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los oyentes. Pero como es bien sabido, la fórmula teatral que propugnaba Lope de Vega se impondría en el panorama teatral español frente al teatro clasicista, de tal manera que Cervantes, con mucha frecuencia falto de dinero, que solía obtenerse con facilidad en este medio, tendría que dedicarse a otra actividad, a componer novelas en prosa. El hecho de que Miguel de Cervantes, hombre de teatro, tendría que sentirse interesado en la cuestión del cómico aspirante a cofrade es pues una evidencia de su interés por el teatro. Por otro lado, el testimonio que presta a favor de Gutiérrez puede ser resultado del agradecimiento que le tiene por la condonación de determinadas deudas, algunos años atrás, en 1589. Por otro documento de este año sabemos que el cordobés se encarga de una deuda que se debe a Cervantes, pagándosela a este previamente, y así lo reconoce el novelista.
porque los dichos 2.160 reales de la dicha deuda que debe el dicho Alonso de Lerma, aunque no la habéis cobrado vos, el dicho Tomás Gutiérrez, por me acomodar y hacer buena obra, me los habéis dado y pagado. Y ambos se perdonan todo lo que al parecer se deben hasta ese momento. Cervantes a Gutiérrez en estos términos: todo lo que me habéis dado, deudor, yo os he dado y habéis recibido en guardia y ha entrado en vuestro poder en cualquier manera a mí perteneciente, todo me lo habéis dado, he pagado. Gutiérrez también a Cervantes de la misma forma hace constar: yo, el dicho Tomás Gutiérrez, doy por libre e quito agora e para siempre jamás a vos, el dicho Miguel de Cervantes, de todos maravedís y otras cosas que me habéis sido deudor en todos los tiempos pasados, hasta el día de hoy, por cédulas, conocimientos y escrituras y otros recaudos, y de préstamos y cuentas que con vos he tenido y de la posada que os he dado. Pero claro, las cantidades que parece perdonar Cervantes no resultan de mucha entidad. En cambio, las que le perdona a él Gutiérrez se refieren incluso a la estancia en su famosa posada, además de encargarse de gestionar el cobro de la deuda a Alonso de Lerma, como hemos indicado. Y en estos años de tan confusa contabilidad sevillana, la existencia de un amigo rico que respalde algunas operaciones económicas era sin duda de gran utilidad para el incipiente novelista. El pleito interpuesto por Tomás Gutiérrez ante la autoridad eclesiástica fue fallado favorablemente a los intereses del demandante, por lo que la Hermandad Sacramental del Sagrario tuvo que admitirlo en su seno. Todo el expediente del proceso sirvió en 1914 a Adolfo Rodríguez Jurado para preparar su discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que fue publicado con un anexo que contenía la transcripción del pleito por Antonio Gómez Alba, archivero general del Arzobispado. Pero hasta hace muy poco el original estaba en paradero desconocido. Muy recientemente ha sido dado de nuevo a la luz por Eduardo Peñalver Gómez, jefe de la sección del Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla. El documento consta de 97 folios manuscritos y en buen estado, aunque con algunas manchas de humedad. En él aparece la firma de Miguel de Cervantes al pie de su declaración y ha sido hallado en los trabajos de revisión de la catalogación de una caja procedente del archivo personal de Luis y Santiago Montoto, que fue legado por sus herederos en 1983 a la universidad. ¿Qué hace allí y no el archivo del arzobispado, que era su lugar original? Es probable que por mediación de Luis Montoto, que en 1914 era secretario de Buenas Letras y letrado del Arzobispado de Sevilla, el expediente saliera para su estudio por Rodríguez Jurado y ya no volvió a su procedencia. Este caso testimonia un fenómeno social y mental de aquella época, la búsqueda de reputación, y resulta muy indicativo de las barreras que trataban de establecer relevantes instituciones para mantener su preeminencia y que impedían el acceso a niveles más honrados, más honrosos de la incipiente burguesía. Con el fondo del pleito de Tomás Gutiérrez, quien por cierto acabó siendo enterrado en la cripta de la Sacramental del Sagrario, se pone de relieve la existencia del espacio autorregulado y excluyente de la corporación con miembros de un estatus social que al mismo tiempo se veía reforzado por su pertenencia a la misma. Igualmente hay que tener presente el papel de la reputación como prejuicio social y como estrategia ascensional en un mundo estamental y corporativo como era aquel, pero con una movilidad más activa de lo que comúnmente se ha pensado. El documento es también exponente de la persistencia entre cristiandad vieja y cristiandad nueva, como expresión de una mentalidad e ideología latente y todavía presente en el imaginario y la dinámica social. Las dialécticas de la inclusión y la exclusión como rasgo identitario y de la mentalidad colectiva. Algo parecido le ocurrió medio siglo después a Diego Velázquez en su pretensión de ingresar en la Orden Militar de Santiago. Fue rechazado por sospecha de antepasados judíos y por desempeñar un oficio considerado como poco honorable, un oficio manual, pintor. Solo la intervención del rey Felipe IV hizo que su pintor de cámara pudiera ostentar la ansiada cruz sobre su pecho. Por cierto, hay un dato en la declaración de Cervantes en este pleito que conviene no pasar por alto, porque atañe a su biografía e incluso a su propia identidad. Y es que el escritor declara y firma ser natural de Córdoba. Esto ha sido interpretado por los estudiosos de dos maneras.
Una, que estaría mintiendo para reforzar aún más su apoyo a Tomás Gutiérrez, que sí era cordobés, y así vendría a decir que lo conocía muy bien, desde antiguo, porque era paisano suyo. Pero otros críticos apuntan otra posibilidad, la de que el Miguel de Cervantes que conocemos, el autor del Quijote, no fuera el nacido el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y bautizado allí pocos días más tarde, sino que ese sería un hermano del mismo nombre que podría haber muerto muy pronto, como era común en la época, y este otro Miguel habría nacido 1 o 2 años después en Córdoba, por lo que el declarante podría estar diciendo la verdad. A falta de una partida de bautismo que certifique esto, ahí queda la hipótesis. En conclusión, Miguel de Cervantes estuvo residiendo en Sevilla y su provincia actual nada menos que 13 años de su vida, coincidentes con una etapa de constante trasiego y de sinsabores derivado de su condición de recaudador, y con un silencio editorial que sin duda revela una fase de creatividad literaria de la que tenemos seguros indicios. Todo ello justificaría una presencia mucho más notable del escritor en la capital andaluza. Otras muchas ciudades le han dedicado céntricas vías y monumentos muy relevantes. Así, Écija, por ejemplo, rotuló con su nombre la calle Nueva, que se abrió a finales del siglo XIX para conectar la Plaza de España con el Camino Real, la antigua carretera que hoy es la Avenida del Genil. Y en el cruce con ella se alza un simbólico monumento de gran prestancia, inaugurado en 2002 y realizado por Rafael González Armenta. Se trata de una hermosa fuente ornamental cuyo motivo central representa a Cervantes sentado en un sillón de brazos y leyendo con el rostro en dirección a la avenida de su nombre, es decir, al centro de la ciudad. El sillón reposa sobre un libro abierto sostenido a su vez por 3 atlantes. De la parte delantera del libro surge la torturada figura de Don Quijote, intentando evitar que se cierre el volumen por los efectos conjuntos de los atlantes. Y la iconografía se completa con una especie de quimera que se retuerce entre las piernas de estos. Un monumento, pues, de gran prestancia. Y no digamos el de Madrid, toda una referencia a la estatuaria pública civil española. Y Sevilla, pues una estrecha calle en la Collación de San Andrés, una glorieta en la Plaza de América, un teatro reconvertido en cine, el nombre de un centro de enseñanza y una placa cerámica y un busto de bronce sobre un modesto pedestal colocado junto a la antigua cárcel real, que si bien es obra muy digna de Sebastián Santos, no es sin duda el gran monumento que Sevilla debe a Cervantes. Con motivo del 3er centenario de su muerte, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras promovió hace un siglo la colocación de las placas cerámicas, de las que ya hemos hablado, y que recuerdan los lugares cervantinos en nuestra capital. Luis Montoto publicó una detallada crónica y el Ateneo de Sevilla dio a luz un excelente álbum cervantino que recogía las numerosas conferencias y actividades que entonces se realizaron. En 2005, y con ocasión del 4º centenario de la edición de la primera parte del Quijote, se hizo un facsímil de esta obra. Y en Écija, que también posee un centro educativo denominado Miguel de Cervantes, se dedicó una hermosa lápida de piedra adosada a la fachada del antiguo Palacio Barroco de los Pareja, hoy Biblioteca Pública Municipal, que recuerda el paso de Cervantes por esta ciudad. Y hoy, menos que entonces. El Gobierno de España, cuyo buque insignia cultural fuera de nuestras fronteras ostenta el título de Instituto Cervantes, muy poco ha hecho para conmemorar oficialmente esta efemérides. Tampoco los gobiernos regionales o autonómicos se han volcado en su celebración. En el terreno local, el Ateneo de Sevilla ha publicado una reedición de ese precioso libro que hemos visto antes y se han organizado también algunos ciclos de conferencias a iniciativa de otras entidades. Destacable es también la iniciativa de nuestra Real Academia Luis Vélez de Guevara, que acaba de editar un libro, El lugar de las dudas, de su presidenta, la excelente pintora y poeta Concha Ortega, en el que figura un espléndido soneto dedicado a Cervantes, que tiene como base el escrito aquí en Écija por el príncipe de los ingenios españoles y dirigido a don Álvaro de Bazán. La escritora juega aquí con las mismas rimas del poema cervantino para crear el suyo, en un acertado ejemplo de intertextualidad que supone todo un homenaje al autor del Quijote.
Pero fuera de estos ámbitos, muy poco se ha hecho para celebrar el 4º centenario de la muerte de Cervantes, o por lo menos muy poco se ha hecho para que esto llegue al gran público. La razón, la crisis económica que nos azota, bueno, pues es la excusa, impide dedicar los fondos necesarios a los actos culturales. Pero también, sin duda, está la parálisis nacional que parece atenazarnos. En esta coyuntura terrible hay que aferrarse a los valores que nos unen y que han hecho grande a España. Y Cervantes, desde luego, es uno de sus mayores referentes simbólicos. El mejor homenaje que hoy podemos dedicarle es leer su obra, porque en ella late el sentido patriótico de una España de la que siempre se sintió orgulloso y el testimonio fiel de un hombre que en su lucha constante contra las adversidades nunca perdió la fe ni la esperanza en España y en su futuro. Muchas gracias. Bueno, podemos aplaudir ahora. Bueno, y después de esta espléndida conferencia de don Miguel Cruz Giralde, le damos las gracias otra vez por haber estado aquí, la enhorabuena por esta magnífica conferencia y a vosotros muchísimas gracias por habernos acompañado. Se levanta la sesión.